En Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El presidente Daniel Noboa presentó una reforma parcial a la Constitución de la República para que las personas privadas de libertad no sean parte de los grupos de atención prioritaria en el Ecuador. ¿Esta reforma podría ser constitucional? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Salim Saidán, abogado constitucionalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, estimada Gisela, gracias por la invitación. Me gustaría darle a conocer a nuestros oyentes sobre qué dice justamente estos artículos, el artículo 35 y 51 de la Constitución. El artículo 35 de la Carta Política hace referencia a los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Textualmente dice lo siguiente: las personas adultas, mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes padezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. Ahora, con esta reforma parcial que quiere hacer el presidente a la Constitución, me imagino que deberá pasar por la Corte Constitucional, pero ¿es posible que la Corte Constitucional dé paso a una reforma que estaría hablando de regresión en derechos? Efectivamente, esa es la preocupación que tenemos quienes hacemos derecho constitucional. Que el presidente de la República, no sé si mal asesorado, dudo, porque Stalin Andino, el secretario jurídico de la presidencia, es un ex estudiante a quien yo conozco, que conoce de derecho constitucional, y me sorprende que no le haya advertido al presidente de la República que lo más seguro es que no pase ni siquiera el primer filtro de la Corte Constitucional. ¿Cuál es el primer filtro? Que el presidente ha ingresado la propuesta de reforma parcial en la Corte para que la Corte emita un dictamen de vía o de procedimiento. Le indica al presidente, ¿es susceptible de reforma parcial? ¿Es susceptible de enmienda? ¿Se puede presentar esto en la Asamblea Nacional? ¿Y qué le va a decir la Corte? Le va a decir no, porque el artículo 442 de la Constitución establece entre los límites que tiene la reforma parcial el no restringir derechos. ¿Y esto qué supone? Regresión en derechos, como muy bien señala Gisela. Si tú observas los dos límites que tiene la reforma parcial, justamente el uno es no restringir derechos ni garantías y el otro es no modificar los últimos 4 artículos de la Constitución. En este caso el presidente está restringiendo derechos. Tú tienes 3 artículos de la Constitución, 3 artículos de la Constitución que estarían siendo afectados, ¿sí? Para que los oyentes nos comprendan. ¿Qué es lo que está proponiendo el presidente Noboa? Modificación a 2 artículos. El 35, que es la lista de grupos de atención prioritaria. ¿Y qué es del artículo 51? Es la lista de derechos a favor de este grupo de atención prioritaria en particular, que son las personas privadas de la libertad. ¿Qué es lo que propone el presidente Noboa? No se conoce todavía el texto de la propuesta, pero yo no sé, eliminarlo como grupo de atención prioritaria, excluirlo como grupo de atención prioritaria, ¿qué significaría eso? Retroceso. Justamente en base a eso, a lo que deberían recibir los grupos de atención prioritaria y en este caso las personas privadas de libertad. Viendo un poco más de fondo, según la periodista especializada en cobertura de cárceles, Carol Noroña, esta medida es extremadamente populista porque en las cárceles se encuentra un gran porcentaje de personas que no tienen sentencia, ¿no? Y que están encarceladas también, incluso personas que ya han cumplido su condena y que siguen encarceladas y que están siendo incluso asesinadas durante todas las masacres que hemos visto durante los últimos años. ¿Qué tipo de atención prioritaria se les da a los internos que han denunciado que sus familias son extorsionadas por un plato de comida, por ejemplo, en este caso específico? Por ejemplo, recibir un tratamiento especializado en el caso de mujeres embarazadas me parece más que razonable, ¿no? Eso dice, por ejemplo, en el artículo 51. No entiendo la propuesta del presidente Noboa de afectar un artículo que contempla cuestiones obvias y necesarias, ¿no? Por ejemplo, si alguien está en una doble condición de vulnerabilidad, es mujer embarazada y está privada de la libertad, es obvio que necesita una atención preferente y especializada de parte de las autoridades públicas. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Atención en salud, por ejemplo? Exacto.
Claro, finalmente, así no exista el tratamiento de grupo de atención prioritaria, el presidente de la República va a tener que dar esa atención médica, va a tener que ofrecer esa, va a tener que implementar los ejes de la rehabilitación social, porque la población carcelaria, nos guste o no, es una población vulnerable, porque depende enteramente del Estado que se coloque en una posición de garante frente al privado de la libertad. Hay que entender en qué posición está un privado de la libertad, sea el procesado, sea el condenado. Refirámonos a la población carcelaria en general. Se tratan de personas vulnerables que pasan a depender enteramente del Estado. ¿Sí? La tutela la tiene el Estado, de las la personas tiene el privadas de Estado. libertad. Entonces, a mí me pareció absolutamente razonable incluirlas como grupos de atención prioritaria a las personas privadas de la libertad. Es una novedad de la Constitución de Montecristi, no estaba en la Constitución anterior este grupo como grupo vulnerable, como se la llamaba en la anterior Constitución, pero me pareció positivo que se los incluya, porque la realidad es esa. Un privado de la libertad, por más que haya cometido cualquier delito, por más que esté enfrentando cualquier tipo de proceso penal, merece una atención preferente del Estado porque pasa a depender totalmente de las atenciones médicas, las atenciones, las facilidades que deberían tener para formarse, educarse mientras están cumpliendo su condena, por ejemplo, los privados de la libertad. ¿Y qué función cumple el Estado? Prepararlos para la reinserción social una vez que se rehabiliten. Otra cosa ni siquiera tienen comida. O sea, hablar de atención preferencial también es un poco iluso porque no la tienen. Pero eso dice la Constitución. Los derechos más elementales les han sido negados, ¿no? La alimentación, la salud, la educación, les hemos negado a los privados de la libertad. Y precisamente por eso es que los centros de rehabilitación social han terminado como centros de perfeccionamiento del delito en lugar de lugares para preparar a quienes han delinquido para la reinserción social, que es el sentido de los centros de rehabilitación. Por eso se llaman de rehabilitación. O sea, el Estado incluso está fallando en sus funciones por todo lo que se ha permitido dentro de las cárceles. No solo hablamos del tema de la falta de comida, que son asesinados en las masacres que se han dado. Entonces, está en una situación tan vulnerable que desprotegerles más me parece que es una completa irresponsabilidad y una medida absolutamente populista que se explica por la coyuntura electoral. El presidente de la República quiere recuperar sus números para enfrentar su proceso de reelección y piensa que esto puede supongo que él espera lograr el apoyo popular para mantenerse con buenos números en las encuestas, en las preferencias electorales. ¿Pero a qué costo? O sea, ¿considera que el presidente está lanzando reformas que no tienen cabida en la Constitución actual y que pues lo hace simplemente por una visión populista de sus decisiones? Visión populista, y desde lo político diría que está ensayando con distractores. Para que no hablemos de los temas que preocupan a la población, ponernos a discutir sobre esto, yo creo que siquiera vamos a tener 1 semana, 2 semanas para discutir de esto hasta que tengamos un pronunciamiento de la Corte, que lo más seguro va a ser: señor presidente, usted no puede plantear ni una reforma parcial ni una enmienda que suponga restricción de derechos. Así que no le voy a dar paso y por lo tanto no va a poder presentar en la Asamblea ningún proyecto de este tipo. Es que son mensajes también que no llegan con todo su contexto a la ciudadanía, ¿no? Porque, ¿qué escuchas tú cuando alguien te dice: ¿sabías que los presos en nuestro país tienen atención prioritaria del Estado y tú, como ciudadano común, no lo tienes? Es también, te está poniendo a la ciudadanía creyendo que, o sea, sí, ellos tienen más derechos que nosotros. Ese discurso que se ha dado durante mucho tiempo, obviamente porque nos vemos amenazados por una delincuencia que no llega muchas veces a la cárcel por una justicia que no funciona. En este caso, el presidente va a vender bien la idea desde el punto de vista de la asignación presupuestaria. Miren qué porcentaje del presupuesto se destina para atender a las necesidades de los privados de la libertad cuando necesitamos destinar esos recursos a otros sectores que realmente lo necesitan. Entonces, la idea va a vender. La gente, de hecho, va a apoyar esta iniciativa del presidente y le va a colocar en una situación incómoda a la Corte Constitucional, que jurídicamente hablando no debería dar paso a esta propuesta, porque los dos artículos, tanto el 441 como el 442, que regulan la enmienda y la reforma parcial respectivamente, ninguno permite restringir derechos. Y esta es una clara restricción de derechos. Claro, mucha gente puede decir: no, es que no estamos planteando la restricción de derechos, simplemente que no sean grupos de atención prioritaria para que no se asignen tantos recursos. No, se llegó a un nivel de protección tal
con un catálogo de derechos, que está en el artículo 51, no podemos ser regresivos. ¿Qué es lo que tienes en el artículo 11.4? Principio de prohibición de restricción normativa. Ninguna norma jurídica puede restringir derechos. Artículo 11.8, principio de progresividad. La progresividad tiene que respetarse en normativa, jurisprudencia y en políticas públicas. Y finalmente el artículo 84, que parece no ha leído el presidente ni su secretario jurídico de la presidencia, dice claramente garantías normativas. No se puede reformar la Constitución y no se puede aprobar ninguna reforma normativa que suponga restricción de derechos. El artículo 84 es el más claro. Entonces, ¿la Corte qué le va a decir? No se puede, señor presidente, por el 11.4, 11.8, 84 de la Constitución. Le devuelvo su propuesta. ¿Y estaríamos hablando también de eliminar por completo los derechos de personas vulnerables? No. ¿O no? No, simplemente sería un cambio en el listado de grupos de atención prioritaria. Sacar a los privados de libertad. Exacto. Y no sé qué cambio propone el presidente en el artículo 51. Me llama la atención porque ese sí es un listado específico de derechos a favor de las personas privadas de la libertad, que no sean aisladas, que reciban un trato preferente, que en el caso de que un privado de la libertad tenga una doble condición de vulnerabilidad, se le dé la atención que merece. Lo que hace el artículo 51, tengo aquí, es reconocer los derechos para las personas privadas de la libertad, como contar con medidas de protección para las niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. Claro, el artículo 51.7 al que tú haces mención, estimada Gisela, dice justamente contar con medidas de protección para los niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. Es lógico que si un privado de la libertad tiene bajo su responsabilidad a un niño, se adopten las acciones necesarias para que no se extiendan los defectos a esos niños y ellos reciban el cuidado respectivo. ¿Qué va a hacer con este artículo el presidente de la República si son medidas obvias que se deben tomar más allá de si esté o no esté reconocido en una normativa? Son medidas de sensibilización, de humanidad, básicas, elementales, que no se les puede negar, por ejemplo, en este caso, a los niños. Los niños siguen siendo grupos de atención prioritaria. Por ahí no va el cambio que propone el presidente. Entonces, ¿qué quiere hacer con el artículo 51 si establece un listado de derechos obvios que están en otros artículos y van a mantenerse vigentes? Entonces, yo creo que esta es una propuesta populista y un distractor, que no va a pasar el filtro de la Corte. Imposible que la Corte dé paso a esto. La Corte es una de las pocas instituciones respetables en el país que ha hecho un trabajo jurídico apegado a derecho, que no se ha prestado a los juegos políticos, así que yo dudo que vayan a dar paso los jueces de la Corte a una propuesta absolutamente carente de sustento. Si es una propuesta carente de sustento y usted está completamente seguro que la Corte Constitucional no le va a dar paso y que simplemente, como usted dice, está lanzando una propuesta como cortina de humo para que la ciudadanía no vea los problemas que realmente hay que resolver, estamos incluso nosotros también cayendo en ese juego porque lo estamos conversando, porque estamos hablando del tema. Entonces también estamos cayendo en ese juego. Ahora, ¿cree usted que la ciudadanía tenga la capacidad de diferenciar justamente de lo que se está hablando, que simplemente es una decisión populista, pero que no tiene ningún sustento legal? El rol de los abogados, de los medios, de los periodistas es fundamental. Y creo que no tenemos que caer en este juego. El presidente de la República marca agenda en este país. El presidente de la República amanece, sube un TikTok, lo analizamos aquí, en las cabinas de radios, en los sets de televisión. Y estamos entrando en este juego, ¿no? El presidente de la República se mantiene vigente. Todo el mundo habla del presidente de la República. El presidente de la República subió un TikTok y ya es noticia. El presidente de la República presentó un proyecto de reforma parcial, es noticia. Y los problemas graves que enfrenta el país, ¿hay solución a la crisis energética? ¿Qué va a pasar en las siguientes semanas? Se han tomado medidas responsables a mediano, largo plazo con respecto a la crisis energética. Entonces yo creo que estos distractores que nos pone el presidente de la República nos hacen caer en su juego, y también no estamos volteando la mirada a temas interesantes. Yo acabo de venir este momento, por ejemplo, de una convocatoria del Observatorio de Derechos y Justicia, en el que estamos reunidos varios constitucionalistas analizando el proceso de renovación parcial de la Corte. Sí, hay que ponerle atención a ese concurso porque yo creo que se puede venir un nuevo reparto de 3 fuerzas políticas, ¿sí? Tomando en cuenta que hay 3 nuevos jueces que van a entrar a la Corte Constitucional y que hay muchos que tienen vínculos políticos, ¿sí? Comisionados,
candidatos a jueces de la Corte tienen vínculos políticos, responden a agendas partidistas y yo creo que van a debilitar a este organismo respetable del que estamos hablando, que es la Corte Constitucional. Entonces yo creo que tenemos que hablar también de estos temas importantes como la renovación parcial de la Corte, porque son temas de los que depende el futuro de la justicia constitucional en el país para mantener ese avance que logramos de depurar a esa Corte Constitucional que tú recordarás, Gisela, estaba integrada por gente entregada a una fuerza política, que era muy obediente a un secretario jurídico que de hecho está cumpliendo su arresto domiciliario hasta ahora y que no garantizaba la administración de justicia constitucional, digamos, con apego a derecho, sino por presiones políticas se resolvían los casos y demás. Y si quieren recuperar el control de la Corte Constitucional, los políticos, nosotros tenemos que estar vigilantes para no permitirlo. Y creo que este tipo de temas que pone el presidente de la República a analizar en la agenda mediática nos distrae justamente de esos temas importantes que deberían interesarnos mucho más. Ojalá que despertemos un poco y no le sigamos haciendo el juego al presidente. Así es. Eso pensaba yo, ¿no? Leyendo la normativa constitucional decía, bueno, ¿por qué hablamos de esto que no tiene sentido? Pero en todo caso, sí, yo creo que es parte también de que la ciudadanía se comprometa a entender lo que está pasando de fondo, no solo aquello que queda en lo superficial, no solo los titulares, digamos, sino que vayamos analizando de fondo lo que sucede en el país para que realmente, cuando votemos y vayamos a las urnas, lo hagamos con conciencia de lo que queremos para nuestro Ecuador. Yo le agradezco muchísimo, doctor. Gracias, estimada Gisela. Otro tema que me preocupa mucho es el uso que se le está dando al Tribunal Contencioso Electoral. Ahí se están dirimiendo pugnas políticas. Un actor político le denuncia a otro, el otro le responde con otra denuncia y resulta que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral están ahí, pero para entrar en estos juegos políticos. Creo que hacia allá también tenemos que voltear la mirada hacia cómo depuramos esos organismos que ahora están integrados por gente absolutamente descalificada, cuyos nombres han surgido justamente en los casos Metástasis, Purga y demás. Nos deberían merecer también la atención para ver cómo depuramos esos organismos, cómo los integramos por gente proba, gente respetable, conocedora, y no por esta gente descalificada que se presta para entrar en estos juegos políticos, descalificando al uno, favoreciendo al otro, son contemplativos con el uno, son estrictos con el otro. Los políticos están utilizando las instituciones, especialmente el Tribunal Contencioso Electoral ha sido escenario de pugnas políticas. Pero depurar hoy estas instituciones a puertas de una elección ya se ve cada vez más difícil. Más difícil, de hecho, en el Consejo de Participación Ciudadana avanza muy lento el proceso de cambio de consejeros en el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué razón? Porque, claro, hay un montón de consejeros alineados con los actores políticos que siguen en funciones prorrogadas justamente porque son serviles al poder de turno, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar en una institucionalidad fuerte, ¿no? Creo que seguimos con ese problema de no preocuparnos por lo sustancial, por qué está pasando con las instituciones. Seguimos cediendo espacios en esas instituciones a gente que no tiene el perfil técnico necesario. Y miren, por ejemplo, la crisis energética habría sido enfrentada de mejor manera si es que técnicos estarían al frente de esas instituciones tan importantes, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, doctor. Muchísimas gracias. Nos acompañó Salim Saidán, abogado constitucionalista. Ya volvemos con Notimundo a la carta.